Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a iniciar con la temática de este primer parcial. El primer tema que tenemos para revisar es el de la reproducción. Este tema, pues, no nos es indiferente o no nos es desconocido, puesto que el semestre pasado ya vimos que existen características muy especiales que nos dan la posibilidad de llamarnos seres vivos. Los seres vivos tienen características que los hacen vivir, que nos permiten adaptarnos al medio ambiente en el que vivimos y de esta manera poder seguir adelante, ¿no? Poder seguir vivos. Pues bien, el más importante de ellos, bueno, todos son importantes, pero el más importante desde mi punto de vista pues es precisamente la reproducción, porque es un proceso por el cual nosotros podemos tener vida y por el cual nosotros podemos dar vida, ¿no? Eh, bueno, la reproducción primeramente vamos a definirla como un proceso biológico mediante el cual las especies se autoperpetúan, es decir, finalmente la reproducción es eso, ¿no? Perpetuar la especie, impedir que la especie desaparezca, como está ocurriendo en nuestro planeta desde hace muchos años. Recuerden que nosotros como seres humanos estamos dañando demasiado al planeta y a las especies. Nosotros no hemos tenido el respeto suficiente por las demás especies, incluso no hemos tenido respeto por nosotros mismos y de esta manera estamos destruyendo el planeta, ¿no? Ya lo hemos platicado mucho, cómo el ser humano está dañando a la Tierra y está dañando todos los recursos que nos permiten seguir vivos, ¿no? Y de esta manera los que van a sufrir pues, son las generaciones que vienen adelante de nosotros. Eh, Muy bien, entonces, reproducción es un proceso mediante el cual los seres vivos se autoperpetúan y o generan nuevos individuos semejantes o idénticos a ellos, ¿no? Vamos a ver los tipos de reproducción, pero primeramente es importante conceptualizar la reproducción, proceso biológico mediante el cual los individuos se pueden o pueden generar individuos semejantes o parecidos a ellos, ¿no? Y de esta manera se da la autoperpetuación. De esta manera se permite que la especie no desaparezca del planeta. Bueno, vamos a ver los tipos de reproducción. Los tipos de reproducción o una clasificación muy general que la van a encontrar en su libro. Primeramente, definir o decir que la clasificación de la reproducción son dos grandes ramas, ¿no? Una que es asexual y la otra que es sexual. Entonces, el tipo asexual se presenta en estas diferentes especies, ¿no? En las bacterias, en los protistas, en los hongos, en los animales y en las plantas, ¿sí? Vamos a ver poco a poco cómo se da. Vamos a ver cada uno de estos ya en detalle. Pero bueno, primeramente tenemos que decir que la reproducción asexual es un tipo de reproducción que se presenta cuando no hay necesidad de que haya gameto masculino y gameto femenino. No hay una unión de un gameto femenino y un gameto masculino, por lo cual es asexual. Es decir, no se necesita un individuo macho y un individuo hembra. No es así en este tipo de reproducción. Por el contrario, en la reproducción sexual, ahí sí se necesita que haya una producción de gametos. Los gametos, pues, es precisamente la semilla reproductiva la que permite que un ser vivo se forme a partir precisamente de un gameto masculino y un gameto femenino. Y este tipo de reproducción lo podemos encontrar tanto en animales como en plantas, en vegetales, ¿no? Y la reproducción sexual se presenta también en seres humanos. Vamos a ver cuál es el mecanismo por el cual se lleva a cabo una reproducción sexual. Bueno,
Como ya decía, la reproducción sexual consiste en una unión o una combinación de células masculinas y femeninas, que nosotros vamos a llamar gametos. Entonces, recuerden, un concepto importante es el gameto, que es una célula germinal, una célula reproductiva que en diferentes especies son necesarias cuando queremos tener una reproducción, ¿sí? Reproducción sexual, gameto masculino y gameto femenino, que se unen para formar un nuevo individuo. Entonces, ¿qué características tiene? Bueno, como ya lo habíamos visto también el semestre pasado, pues las características del padre y las características de la madre se unen y hacen una combinación para producir un nuevo individuo que va a ser idéntico o va a ser semejante a los padres, ¿no? Habíamos dicho que la combinación genética durante el proceso hereditario es muy compleja y lo vamos a ver más adelante. Es muy compleja, no es fácil de entender. De hecho, ha habido durante la historia de nuestro planeta, de las diferentes eras, pues ha habido muchísimas personas que han tratado de explicar cómo se llevan a cabo estos procesos hereditarios. Es decir, nosotros como padres podemos tener hijos de diferentes características. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque es una mezcla de familias, es una mezcla de personas, no nada más de los padres, sino de los abuelos, de los bisabuelos, de las dos familias. Entonces, las características habíamos comentado que pueden ser recesivas o pueden ser dominantes o que pueden ser fenotípicas o pueden ser genotípicas. Todas estas características que ya vimos en el semestre pasado se reúnen y se unen para formar nuevos individuos que van a tener características muy semejantes, pero al mismo tiempo muy diferentes. Es decir, puede haber gemelos idénticos, pero puede haber también hermanos que nacen en diferente tiempo y que pueden ser también muy, muy, muy similares. ¿Por qué? Pues porque vienen del mismo padre y la misma madre. Entonces, la reproducción sexual, a diferencia de la reproducción asexual, eh, la base de estos dos tipos de reproducción es de que una necesita gameto masculino y femenino, como en el caso del ser humano, que es el espermatozoide y el óvulo. Habíamos comentado el semestre pasado también que el ser humano presenta 46 cromosomas, de los cuales dos de ellos, o un par de estos 46 cromosomas, son precisamente pues, el par sexual, ¿no? Precisamente cuando en una reproducción se une un gameto o que tiene una información genética Y, pues el producto va a ser varón, y en el caso de un óvulo y un espermatozoide con información genética X, pues vamos a tener el nacimiento de una niña. Entonces, chicos, la reproducción sexual, la clave es esa precisamente. La clave para una reproducción sexual es de que haya un gameto masculino y uno femenino. En contraste o en diferencia de la reproducción sexual, en una reproducción asexual, recuerden que la A es una alfa privativo, es decir, cuando nosotros decimos que es asexual, quiere decir que no es sexual, que no se necesita tener un sexo masculino y un sexo femenino, por eso es reproducción asexual, ¿sí? Y puede ser de diferentes maneras. Tenemos diferentes modalidades en las cuales se lleva a cabo una reproducción asexual. Ustedes las tienen en su libro que espero que ya tengan en sus manos, espero que ya se los hayan entregado o que ya lo hayan recogido, ¿no? En la página 8 nosotros vamos a encontrar la definición de cada una de los tipos de reproducción. Recuerden que en su resumen deben de contener todos los apartados, es decir, no puedo brincarme ninguno. Entonces, primeramente, como lo estamos viendo, vamos a tener la definición de la reproducción, ¿sí? Que es un proceso biológico mediante el cual se crean nuevos individuos a partir de los progenitores. Y estos individuos o descendientes podrán ser iguales o semejantes a sus padres, ¿no?
dependiendo del proceso por el cual se lleve a cabo su reproducción. Pero lo que es importante, jóvenes, decir, es de que la reproducción es un fenómeno básico. Es un fenómeno básico para que nuestro planeta siga existiendo. Recuerden que todas las especies son importantes. Nosotros, de repente no le damos la importancia a los diferentes animales o a las plantas. Nos servimos de ellas, ¿no? Por ejemplo, les decía yo, las reses, las vacas, los cerdos que nosotros ingerimos para vivir, pues realmente es un proceso natural que llevan a cabo pues prácticamente todos los seres vivos. Es decir, todos los seres vivos nos alimentamos de otros para poder vivir, ¿no? A veces puede sonar cruel que un león se coma una gacela, un antílope, un ñu, pero es necesario para que él viva. Al igual que eso, pues las abejas también se alimentan de otros seres vivos, como son las flores, se alimentan de ellas para poder vivir y producir la miel, ¿no? Los zancudos, pues se alimentan de nuestra sangre. Los mosquitos, ¿verdad? Las moscas se alimentan de nuestros desperdicios o de los desperdicios de los seres vivos, etcétera, etcétera. Todo esto es un proceso, es un ciclo de vida en el cual todos dependemos de todos, ¿no? Y hay aves que son muy importantes para el control de plagas y hay insectos muy importantes que son necesarios para la eliminación de materia muerta. Vaya, todo es necesario, ¿no? Todo absolutamente es necesario para que el ciclo de vida se pueda dar de manera normal. Y cuando nosotros como seres humanos estamos alterando todos estos procesos, pues es difícil o por eso se están generando tantas situaciones difíciles en nuestro planeta, ¿no? ¿Por qué? Porque el ser humano está alterando incluso la temperatura del planeta, se está llevando a cabo un calentamiento global que tarde que temprano nos va a afectar de manera muy, muy importante. Pero bueno, ese no es el tema ahorita. Entonces decían, la reproducción asexual no se requiere un gameto masculino ni femenino. En este caso solamente se requiere que la célula madre se pueda dividir por diferentes procesos. Se divide y da lugar a una producción de nuevas células, ¿no? Entonces, la reproducción asexual puede ser por las modalidades de fisión binaria, por gemación, por fragmentación, partenogénesis, esporulación, bipartición, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a ver cada uno de ellos. Primeramente, la gemación. Bueno, este tipo de reproducción, como ya lo mencioné, es asexual, ¿sí? Una célula X de un organismo vivo da lugar a una nueva célula, ¿sí? En este caso, vamos a tener una célula hija que va a ser idéntica a la célula madre, tanto en su información genética como en su forma final. Esta gemación se llama así porque existe como una pequeña yema que se va formando. Ustedes pueden ver aquí el proceso, se cortó un poquito el proceso, se cortó un poco el proceso por la fotografía, por la presentación, pero una célula que tenemos normal, recuerden que tenemos dos tipos de células, espero que lo recuerden, la célula eucariota y la célula procariota. Recordando un poco, pues la célula procariota no tiene un núcleo definido. En este caso, la que estamos presentando en el diagrama, pues es una célula eucariota. ¿Por qué? Pues porque tiene un núcleo muy definido, ¿no? Y es ahí en ese núcleo donde se lleva a cabo la producción del ADN, que finalmente el ADN es el que lleva la información genética. Entonces, para que la célula hija sea idéntica a la célula madre, pues debe tener las mismas características genéticas. Por tanto, el núcleo debe dividirse. El núcleo debe partirse para poder producir una célula idéntica a la célula madre. Si la célula desprende esa pequeña yema, por eso se llama yemación, si la célula desprende esa pequeña yema sin una información genética, pues no va a ser igual.
Entonces, la principal condición para que se lleve a cabo una gemación o una esporulación o una fisión binaria, una bipartición, es de que el núcleo se divida. Es lo primero que debe ocurrir. Y nosotros lo podemos ver aquí en este esquema, ¿no? Cómo esta célula, la célula madre, empieza a tener una pequeña, un pequeño chichoncito, una pequeña protuberancia, y a partir de esa protuberancia se va a formar lo que es la nueva célula. Pero fíjense qué interesante, ¿no? Empieza en el extremo en donde se ubica el núcleo, porque el núcleo debe dividirse en dos. Y aquí empieza, en esta pequeña protuberancia, empieza la división. ¿Cómo se lleva a cabo la división del material genético? Lo vamos a ver más adelante. Bueno, de hecho lo vimos cuando vimos el ciclo celular en el semestre pasado, pero recuerden que la información genética hay una replicación de ADN, hay una producción de ADN, porque no le podemos quitar el ADN a una célula, es decir, no, si le quitamos la mitad, pues ya la dejaríamos incompleta. Debe haber una producción, debe haber una replicación de ADN para que se pueda llevar a cabo esta división celular, este ciclo celular, ¿no? Entonces, no es que le partamos el ADN y lo repartimos entre dos células, no, hay una producción, hay una replicación. Recuerden que la replicación es el proceso mediante el cual hay una producción de nuevo ADN. No, una célula no se puede quedar sin ADN. Y ese proceso se lleva a cabo miles de veces en nuestro cuerpo, ¿no? Recuerden que si bien nosotros como seres humanos nos reproducimos sexualmente, nuestras células no, nuestras células se dividen de manera asexual. Nuestras células, por medio del proceso que nosotros llamamos mitosis. Por medio de la mitosis se lleva a cabo la reproducción celular en nuestro cuerpo. Entonces, qué interesante que nosotros en nuestro cuerpo tenemos dos tipos de reproducción, ¿verdad? Lo que es la reproducción sexual, cuando nosotros nos unimos a una pareja para poder vivir con ella y poder perpetuar la especie, ¿no? Para poder tener hijos. Obviamente no todas las personas se unen con esa finalidad, no todas las personas quieren tener hijos, pero la mayoría de nosotros así lo hacemos. Por eso nací yo, por eso nacieron ustedes, porque nuestros padres se unieron en algún momento de su vida para poder perpetuarse como especie. Parece así como muy, ¿cómo les pudiera decir? Como un proceso muy, bueno, es muy natural, no es que parezca, es muy natural que todos busquemos la posibilidad de reproducirnos para seguir viviendo a través de nuestros descendientes. Y es lo que hacen todas las especies. Pues bien, jóvenes, entonces la condición más importante para que una célula se reproduzca es que su información genética se duplique y se divida en dos para poder llevar a cabo esta separación y tener, en este caso, la gemación. Entonces les decía, esto que se ve es como una yemita que se va separando, pero si se fijan al final cuando se separa totalmente, pues es una célula hija idéntica a la madre, solamente que más pequeña, pero en su momento va a tener crecimiento. Es lo mismo en el caso del ser humano, ¿no? Cuando un niño nace, a los 9 meses de embarazo de su mamá, pues nace un ser humano totalmente formado, idéntico al padre, pero más pequeño. Y va a tomar un tiempo que alcance las dimensiones que tiene su papá o su mamá, que son aproximadamente de 18 a 21 años, a tomar de tiempo para que nosotros tengamos la estatura de nuestros padres, ¿no? O que acabe nuestro crecimiento. Obviamente, pues a veces los hijos crecen mucho más que los papás, a veces no, pero en promedio son 18 a 21 años, 18 años en las mujeres, 21 años en los hombres, para que la especie alcance su máximo crecimiento. En las células no, en las células, como tienen otro tipo de funciones, pues nuestras células pueden ser iguales de tamaño dependiendo del proceso mediante el cual se dividen. Como en el caso de la mitosis, pues son idénticas. Entonces, en la gemación se va a producir una célula idéntica a la madre, a la célula madre, pero más pequeña. Muy bien. Bueno, vamos a ver otro tipo, la fragmentación.
La fragmentación de un organismo puede generar nuevos organismos. Esto lo podemos ver en algunas especies en la cual pierden un pedazo o se fragmentan. Y a partir de ese pequeño fragmento se va a formar un individuo igual, idéntico al que lo generó. Entonces, este es otro proceso de reproducción asexual mediante el cual nosotros podemos encontrar en la naturaleza cómo se llevan a cabo reproducciones por medio de esta fragmentación. ¿Sí? Aquí lo tenemos en el ejemplo un organismo que se llama estrella de mar. La estrella de mar puede perder un brazo por algún golpe o simplemente porque lo sueltan, ¿no? Cuando una estrella de mar se fragmenta, este pedazo que se desprende, lo vemos acá abajo, empieza a formarse una nueva estrella. A partir de ese pequeño fragmentito se forma una nueva estrella de mar. Y la estrella de mar que tuvo la fractura, pues le vuelve a crecer, ¿no? Nosotros hemos escuchado que algunos otros organismos tienen esta posibilidad. Por ejemplo, una lombriz, cuando la cortamos en dos, da origen a dos de ellas. Y desgraciadamente también eso ocurre con algunas amibas, con algunos organismos que viven dentro de nuestro cuerpo, que son parásitos, ¿no? Por ejemplo, la tenia. En este caso nos están presentando una tenia bovina, es decir, de las vacas, las cuales pueden tener una sección y se producen nuevos individuos. Por eso a veces es difícil eliminarlos, ¿no? Muy recomendable de vez en cuando, jóvenes, hacer una desparasitación. Recuerden que en nuestro organismo, en nuestro tracto digestivo, existen muchos parásitos que están comiendo de lo que nosotros ingerimos, ¿no? Y cuando el número de estos parásitos llega a ser grande, pues puede ocasionar que nosotros vaya que nos quiten los nutrientes. Entonces los nutrientes que nosotros debemos de captar no los podemos captar porque estos parásitos nos los están quitando. Entonces debemos desparasitarnos cada cierto tiempo. Se recomienda que al menos una vez al año tengamos una desparasitación en toda la familia, ¿no? Por eso a veces hay personas que están desnutridas porque están bien dados, pero tienen muchas amibas o tienen muchos parásitos. Entonces los parásitos nos quitan los nutrientes, jóvenes, y los minerales, las vitaminas que deberían de entrar a nuestro organismo, a nuestro torrente sanguíneo, no entra porque las amibas o los parásitos nos los están quitando. Entonces por eso es importante desparasitarlos, ¿sale? Muy bien, entonces la fragmentación, jóvenes, es una nueva o es una forma de reproducción asexual mediante la cual un desprendimiento, una fractura de algún organismo, de una parte de un organismo, da lugar a un nuevo. Bueno, la esporulación. Fíjense, la esporulación es muy similar a la gemación. Si se fijan, es un proceso mediante el cual va a haber una liberación de individuos. ¿Cuál es la característica? Bueno, que las divisiones son más, ¿no? El núcleo no se divide en dos, sino que puede tener, perdón, que puede tener más divisiones. El núcleo puede tener varias divisiones y va a dar lugar a esporas, es decir, a varias células que van a salir de la célula madre. Pero ojo, y volvemos a lo mismo, ¿no? Tiene que haber una reproducción del ADN para que se pueda llevar a cabo esta esporulación. Y cuando la membrana se rompe, va a dar salida a estos organismos. Muy bien. Entonces, llevamos ya la gemación, llevamos la fragmentación, la la gemación y en este caso, la esporulación. Bueno, ¿qué otro tipo? Bueno, nosotros aquí en el libro vamos a encontrar todas estas que les estoy mencionando. Les recuerdo que es importante que en su resumen tengan toda esta temática, para que puedan estudiar para sus exámenes. Muy bien. Bueno, vamos a ver, entonces, vamos a ver otro tipo de reproducción, que sería la fisión binaria.
La fisión binaria, jóvenes, es otro tipo. Si se fijan, es muy similar. Casi todas las reproducciones asexuales son muy similares. ¿Por qué? Porque vamos a tener una división del núcleo. Eso es lo más importante. ¿Sí? Recuerden que la característica principal de una reproducción asexual o de cualquier tipo de reproducción es de que la información genética se puede heredar de manera idéntica a nuestros hijos, de manera muy equilibrada, porque si hay un desequilibrio en este proceso, pues puede dar lugar a errores en las células hijas, ¿no? Entonces, la fisión binaria consiste en una división del ADN, nuevamente, ¿sí? Seguidas de la división del citoplasma. Esto lo podemos ver aquí en la ilustración como la pared celular o membrana, dependiendo del tipo de célula, vamos a tener una división del ADN y finalmente va a haber una división del citoplasma. Y aquí vamos a tener una producción de dos células hijas a partir de una célula madre. A partir de una célula madre vamos a tener dos células hijas que son idénticas a su progenitor. Muy bien. En la partenogénesis. Esta partenogénesis se da también en las células. En las células, la partenogénesis da lugar a nuevos individuos. Aquí en este proceso no intervienen las células masculinas, ¿sí? Esta se da solamente en células sexuales femeninas, ¿sí? Y esto lo podemos encontrar en algunas especies, como los anfibios reptiles, y también en algunas plantas, ¿no? Eh, la partenogénesis es otro tipo, pero volvemos a lo mismo, la partenogénesis también requiere que el ADN se divida. Muy bien. Pues hasta aquí el tema de la reproducción, que puede ser. Ok, ahí dejamos de compartir. Muy bien, hasta aquí el tema de la reproducción, jóvenes. Les voy a encargar el resumen, pero lo van a complementar con la información que viene en su libro, en la página 6. En la página 6 van a encontrar lo que es la reproducción y los diferentes tipos de reproducción que vimos ahorita. Nos falta la reproducción sexual, que vamos a ver en los animales, pero eso la vamos a ver en la siguiente clase. Recuerden, jóvenes, que es necesario que vayan juntando sus resúmenes para que podamos tener la información para el examen que vamos a hacer más adelante. La reproducción es muy importante, ya lo habíamos dicho, es una de las características de los seres vivos básicas para que nosotros podamos seguir viviendo, ¿no? Y no solo la reproducción en nosotros como seres vivos, sino también la reproducción celular que tenemos en nuestro cuerpo. Si el proceso de reproducción celular se detuviera, pues simple y sencillamente moriríamos. Eso es lo que ocurre cuando una persona fallece de muerte natural, que los procesos del metabolismo, las funciones se detienen poco a poco hasta que la persona fallece. Bueno, chavos, por hoy es todo. Esta sería la clase número 2. La ponemos ahí en YouTube para que hagan su resumen y nos vemos en la siguiente clase. ¿Vale? Pórtense bien.